Soy Daniela Blandón Ramírez y los saludo en este espacio del Mundo Ahora de France 24 en español para actualizar las principales noticias de la jornada de hoy, domingo. Estos son nuestros titulares. Las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están en su fase final. Al menos eso dijo Donald Trump antes de entrar a una reunión privada con Volodymyr Zelensky en su casa de descanso en Florida y tras conversar telefónicamente con Vladimir Putin. En Siria, al menos 3 muertos y decenas de heridos deja un nuevo estallido violento contra el nuevo gobierno sunita, esta vez en la ciudad de Latakia. Esta es considerada el corazón de la minoría musulmana alauita, a la que pertenecía el derrocado presidente Bashar al-Assad. Francia y el mundo reaccionan a la muerte de la estrella del cine galo Brigitte Bardot. Defensora de los animales y no exenta de polémicas, falleció a los 91 años tras décadas alejada del mundo del espectáculo. Tenemos análisis. Vamos a comenzar este informativo en Estados Unidos. Avanza la reunión presencial entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky para tratar de sellar cuanto antes una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones se reúnen en Mar-a-Lago, la casa de descanso de Trump, justo después de que el inquilino de la Casa Blanca hablara telefónicamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por más de 1 hora. El Kremlin reveló que en la llamada Putin dejó claro que no apoya la propuesta de un alto al fuego y reiteró su exigencia de que se tomen decisiones territoriales sobre el Donbass para poder firmar un acuerdo definitivo. Se espera que el republicano retome la llamada con Putin después del encuentro con Zelensky. Algunos dicen que los recientes ataques de los últimos días que Rusia organizó contra Ucrania muestran que el presidente Putin no habla en serio sobre la paz. ¿Cuál es su reacción a eso? No, habla muy en serio. Creo que puedo decir que Ucrania también ha realizado algunos ataques muy fuertes y no lo digo de manera negativa. Creo que probablemente tenga que hacerlo. Esto en la mesa de negociaciones, pero en el terreno el Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que las tropas de su país tomaron el control de 6 localidades en las regiones de Zaporilla y Donetsk. Esto solo un día después de otro ataque masivo con misiles y drones de Moscú que afectó varias regiones del territorio ucraniano y también apenas horas antes de este encuentro entre los presidentes Zelensky y Trump. Cambiamos de información. En Kosovo cerraron las urnas en unas elecciones parlamentarias anticipadas que buscan romper el estancamiento político en que se ha visto durante gran parte de este año. Es la segunda elección en menos de 1 año. En febrero, el partido gobernante del primer ministro Albin Kurti obtuvo la mayoría de los votos, pero no logró formar gobierno. La primera vez que sucede desde que la pequeña nación balcánica declaró su independencia de Serbia en 2008. Y mientras tanto, en Myanmar, una parte de los votantes acudió a las urnas para unas elecciones legislativas muy restringidas y criticadas. Para muchos, la cita busca legitimar el régimen militar, casi 5 años después de que la Junta derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y la encarcelara. No todos los ciudadanos estaban llamados a votar en unas elecciones escalonadas que se celebran en un contexto de guerra civil que ha causado miles de muertos y más de 3 millones de desplazados. Las urnas cerraron en los colegios electorales. Entre las esperanzas de paz y el miedo a la violencia, Myanmar celebró sus primeras elecciones legislativas desde el golpe militar de 2021. Pero en un país en guerra civil, las elecciones solo se celebran en las zonas controladas por la Junta, como aquí en Rangún o en la capital Naypyidaw. Sé que tengo que votar, es inevitable, siento que tengo que votar porque después volverá la paz. Somos personas desplazadas, por lo que tenemos que votar para poder volver a nuestro pueblo después de las elecciones. Es la primera vez que voto. Voto porque es el deber de un ciudadano. Estas elecciones son una oportunidad para hacer valer la voluntad del pueblo. A cientos de kilómetros de allí, en Sagaing, familias desplazadas se refugian en la selva para huir de los bombardeos del ejército. Para ellas, estas elecciones son una farsa. Es imposible que estas elecciones sean justas. El ejército organizó unas elecciones injustas. Ahora estamos sin hogar, en la selva. ¿Cómo podríamos apoyar estas elecciones cuando la junta militar ha destruido nuestras vidas? A principios de 2021, los militares derrocaron al gobierno elegido.
Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y entonces jefa del gobierno, fue detenida y condenada a 27 años de prisión. El paréntesis democrático se cierra para Myanmar. Desde entonces, el ejército lucha contra diferentes grupos rebeldes y al parecer solo controla la mitad del territorio birmano. Observadores internacionales enviados por Rusia, China, Camboya y Nicaragua han llegado al país para asistir al desarrollo de las elecciones. Sin embargo, la ONU ya ha denunciado que las elecciones se han visto marcadas por la violencia y la represión a la oposición. Y vamos a pasar a Siria. Este país árabe revivió el domingo los temores a un repunte de la violencia sectaria, originada en el derrocamiento hace un año del presidente Bashar al-Assad. En los últimos días se produjeron 2 ataques. El del viernes, perpetrado con una bomba en una mezquita alauita en la ciudad de Homs. Y el domingo, manifestantes que protestaban en Latakia sufrieron ataques que se saldaron con al menos 3 muertos. Alberto Naya nos cuenta. Tras una tormenta que duró más de 13 años, llegaron las venganzas sectarias y si al-Shara puso fin al conflicto cuando tomó Damasco, las escaramuzas persisten. La última contra una comunidad alauita que quedó desprotegida tras la huida de Bashar al-Assad. Sus ciudadanos reclaman más protección y leyes propias para convivir. Planteamos pacíficamente demandas para finalizar la injusticia y detener los asesinatos, desplazamientos, homicidios y secuestros que sufrimos. Repetimos, queremos una región federal. Pero a demandas pacíficas, represión. El domingo 3 alauitas murieron en esta manifestación por disparos. Reclamaban un federalismo que a ojos del pueblo alauita representa la única forma de seguir con vida. Vinimos a exigir nuestra dignidad, nuestro sustento, a exigir un federalismo político como el de grandes estados como Estados Unidos, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Vinimos a pedir un sustento que podamos dar a nuestros hijos. Después de que nos suspendieran el salario y nos despidieran, vinimos a reclamar nuestro derecho a vivir tras ser asesinados en nuestras propias tierras. Una manifestación convocada en Latakia, donde vive la mayor parte del pueblo alauita, para protestar justamente por la masacre ocurrida el sábado en Homs. Un ataque bomba en una mezquita de la misma minoría fue atacada por el grupo Saraya Ansar al-Sunnah, grupo sunita ultraconservador que sigue en la disyuntiva de los ataques suicidas como forma de venganza. Por ello, el pueblo alauita reclama protección propia. En otras noticias, en la Franja de Gaza, los desplazados padecieron una noche de tormenta que derivó en inundaciones. En Han Yunis, los gazatíes lamentaron la gran cantidad de agua que entró en sus tiendas de campaña y afectó sus pertenencias. Actualmente, con bajas temperaturas, este enclave sufre ataques israelíes de manera esporádica. Ramiro Cue Barberena nos amplía. Continúan las inundaciones en la Franja de Gaza. Los fuertes vientos y las lluvias volvieron a ser un problema para los desplazados en el enclave. En tiendas de campaña, los gazatíes relatan la tormenta, la cual arruinó varias de sus pertenencias y complicó la búsqueda de restos debajo de los escombros. Anoche estábamos prácticamente ahogándonos en el agua. Se formaron charcos, había viento fuerte y polvo. La tienda de campaña se voló y ahora está llena de agujeros. No sabemos cómo movernos ni a dónde ir. No tenemos dónde quedarnos, ni refugio, ni nada. Sufrimos toda la noche. El agua entró en nuestras tiendas, hubo truenos y relámpagos. La lluvia nos inundó. No podemos regresar a nuestras tiendas y ni siquiera podemos recuperar nuestras pertenencias. Para los habitantes del enclave, padeciendo las consecuencias de la guerra con Israel, la vida en las tiendas de campaña es incómoda. Con escaso refugio ante el agua, también sufren los climas extremos de la zona. La gente ahora odia el invierno. Solían decir que en verano en la tienda de campaña hacía mucho calor, pero el calor es mejor que este frío invierno. En verano puedes salir, quitarte la ropa, arremangarte y marcharte, pero ahora no hay manera. Las mantas y los colchones están empapados de agua, no hay nada con qué calentarse. Si bien los niveles de violencia disminuyeron, los ataques no cesaron por completo. Desde que entró en vigor la tregua, alrededor de 400 personas murieron por ataques israelíes. Y precisamente Donald Trump recibe este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Será la quinta reunión entre ambos mandatarios en Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y por el momento no se conocen detalles de la agenda. Sin embargo, sí se espera que aborden temas como el avance hacia la segunda fase del cese al fuego en Gaza y lo que Israel llama las amenazas de Irán y el grupo Hezbollah. Hay luto en el cine. Responsables políticos, asociaciones y personalidades del mundo cultural rinden hoy homenaje a Brigitte Bardot, la estrella francesa entre las décadas de 1950 y 1970, quien falleció este domingo a los 91 años. No exenta de polémicas, la actriz participó en 56 películas antes de poner fin a su carrera en 1973 y dedicar su vida a la protección de los animales. Pero su impacto fue mucho más allá del cine y no estuvo, como decimos, exenta de las polémicas. Por eso, para analizar su vida y obra, conectamos con Manolo Belón. Él es escritor y crítico musical. Manolo, primero le pregunto cuál fue el legado de esta actriz en el cine, no solamente francés, sino mundial. A ver, buenas tardes. Sin duda alguna, Brigitte Bardot marcó una época por los papeles que hizo, por ser, digamos, uno de los grandes símbolos sexuales de la década de los años 50, 60. Pero además, ella fue de las primeras mujeres que lució bikinis en el cine. Hizo películas de carácter erótico siendo ella muy joven, de apenas 18, 19 años de edad, que no era muy común en la época. Entonces, estas cosas ayudan a formar su carrera, formar su imagen de la gatita, como la llamaban en Francia. Claro, ahora, aparte de eso, pues, ¿cuáles fueron sus causas y sus polémicas más allá del mundo del espectáculo? Bueno, las polémicas hicieron parte de su vida, entre otras cosas, porque ella usó trajes de baño que en los Estados Unidos dijeron, esto es casi que cine pornográfico. La cosa llegó hasta ese punto. Pero además ella tuvo unas salidas infortunadas cuando insultó a los musulmanes, hizo comentarios inadecuados en ese sentido que generaron muchísima polémica. Bueno, Brigitte Bardot no solamente era actriz, porque aparte del séptimo arte también fue cantante. ¿Qué nos puede contar sobre esa faceta de su vida? Sí. Brigitte Bardot grabó más de 50 canciones. Entre ellas, ella hizo una versión de la muy colombiana canción Cuchipe, que fue un éxito bastante importante en nuestro país por allá a mediados de los años 70. Pero además, ella hizo la primera versión de una canción que se llama Je t'aime moi non plus. La hizo en 1965-66 con Sergio Gainsborough, pero nunca permitió su publicación. Fue después, en el 69, que él grabó la canción con Jane Birkin, la cantante inglesa, que fue el éxito mundial y una canción que fue prohibida por la iglesia y en muchas emisoras se negaron a pasarla. No fue gran cantante, pero lo que hizo le funcionó. Bueno, también veíamos cómo ella se retira casi que anticipadamente de su carrera como actriz y se dedica a otro tipo de cosas. ¿A qué se atribuye entonces esta salida tan temprana de la vida artística? Sí, en efecto. Ella en 1973 toma la decisión de abandonar el cine, abandonar el mundo espectáculo. Ella, que entre otras cosas es vegetariana era vegetariana desde muy temprana edad, toma la decisión de que ella quiere dedicar su fama, su fortuna, todo el dinero que ganó a defender las causas de los animales, sus perros, y todo lo que hizo por construir refugios y crear conciencia en el mundo sobre la defensa de los animales fue lo que motivó su carrera a partir de 1973. Manolo Belón, escritor y crítico musical, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por la oportunidad de compartir. Bueno, y con esto finalizamos esta emisión informativa. Yo los invito a que se queden con nosotros, no solamente en nuestro canal, también en france24.com y en nuestras redes sociales.